como os comentaba en vídeos anteriores, voy a parar en el tema 5 porque no me quiero meter en mucha profundidad con el bloque de penitenciario. Creo que es importante esta parada para luego, en el siguiente vídeo o en los siguientes vídeos próximos, veremos pues realmente que como funcionarios qué competencias vamos a tener, cuál es nuestro trabajo, con qué tipo de profesionales vamos a trabajar, porque a medida que vamos leyendo el bloque penitenciario pues sale la junta de tratamiento, el equipo técnico, el director, subdirectores, el jefe de servicio, pero realmente estos quiénes son, qué labor desempeñan, qué relación voy a tener yo con ellos, ¿no? Pues eso lo iremos, se va viendo, sobre todo respecto a nosotros como funcionarios de prisiones, futuros funcionarios de prisiones, está recogido todo en el reglamento del 81. Ahí vienen las competencias, las unidades de servicio, el trabajo que desarrollaríamos en las diferentes unidades de servicio, departamentos, y me parece mucho más importante, primero, tener amueblada la cabeza, tener una radiografía de lo que es una prisión, los diferentes profesionales con los que vamos a trabajar para que conforme vayamos avanzando en derecho penitenciario, pues todo este elenco de profesionales en los que muchas veces podemos estar trabajando codo con ellos, pues saber qué competencias tiene y me parece que es mucho más beneficioso tener una idea de este profesional quién es a medida que vayamos avanzando y profundizando en derecho penitenciario, porque por mucho que nos digan a lo largo del temario que se ve pues diferentes cuestiones, pero tú realmente no sabes quién es esa figura o qué es un órgano colegiado o en el caso de los directores o subdirectores o administrador, realmente qué es lo que hace, pues la verdad que el estudio no es completo, ahí como que va cojeando. Y sí es cierto que muchos preparadores meten el bloque de continuo, pero yo creo que no es muy aconsejable porque hay partes del bloque, de un bloque que están conectados con partes de otro bloque. Por ejemplo, yo cuando estoy estudiando nuestras funciones, como ya veréis en los artículos del reglamento penitenciario del 81 que todavía está en vigor, pues que eso ya pertenece al 7 de organización del Estado o función pública, pues también voy estudiándome el tema 17 de penitenciario porque quiero ver los órganos unipersonales, pero también quiero ver los órganos personales, porque muchos órganos unipersonales, si no en su mayoría, forman parte de los órganos colegiados. Entonces, yo tengo que saber cómo, de qué manera se relacionan, qué competencia tienen, y me parece mucho más beneficioso en el estudio estudiar el 7 de organización del Estado y luego el 17 de penitenciario, o al revés, me estudio los órganos colegiados y luego los órganos unipersonales. Y ya voy conectando el bloque penitenciario con el bloque de función pública porque tiene muchos puntos de conexión. Y voy enriqueciendo mi estudio porque ya me voy haciendo yo una radiografía de todo el compendio que se mueve dentro de una prisión y fuera de una prisión, porque también está en juego el juez de vigilancia, es otra figura que el bloque penitenciario le dedica todo un título, si no me equivoco es el 16, y a mí me gustaría ver esta figura pues antes de meterte de lleno en tema de permisos de salida, que ya entra en juego el juez de vigilancia, entra en juego en la junta de tratamiento. Si realmente no conocemos esta figura, estamos leyendo, pero ahí hay un vacío. Por eso yo voy a parar en el tema 5 de Derecho Penitenciario. Ahora en este vídeo voy a hacer una lectura de las novedades que introduce el Reglamento Penitenciario del 96. Luego seguiremos con las disposiciones del Reglamento Penitenciario del 96, que también son muy importantes. No dejéis las disposiciones del RP del 96 como una materia de segunda clase, no, porque hay muchas preguntas de las disposiciones y de hecho estas disposiciones mantienen muchos artículos en vigor que están en un continuo funcionamiento y puede ser materia de supuesto. Así también, como os comenté, que hay quien le gusta estudiar el reglamento penitenciario de seguido. Es verdad que el tema o los temarios van organizando su propio tema, pues saltando a lo largo del reglamento penitenciario. Pues ahora del 20 te saltan al 200 y pico, que estamos hablando ya de las prestaciones de la administración, ¿no? Título 9. Estamos hablando de
higiene y sanidad. Pues higiene y sanidad está en el 200 y pico del reglamento penitenciario y hay quien le gusta seguir la organización del propio reglamento penitenciario y no ir saltando de articulado en articulado hasta el final. Aunque sigas un temario, lo vas a ver todo, pero como que te vas dejando como articulillos detrás. A quien le gusta seguir de continuo el reglamento penitenciario, por eso voy a grabar este vídeo. Primero con las principales novedades y luego pues haremos el de las disposiciones y los 10, 15 o 20 artículos pues que nos dé tiempo pues para que no se demore. Si acaso lo fragmentaré en diferentes vídeos para que no se haga muy pesado, pero quería explicaros un poquito cómo me organizo yo en el estudio, porque no me parece recomendable meteros todo un bloque del tirón, porque es verdad que hay partes de los bloques que están conectados con otros y muchos temas de un bloque tienen mucha relación con temas de otro bloque. Y así creo que el estudio es más enriquecedor y como que vas llenando, sabes lo que es una junta de tratamiento, qué relación va a tener con nosotros como funcionarios de prisiones, cuáles son nuestras competencias en ingresos, en paquetes, en economato, en cocina. Me parece fundamental antes de meternos pues toda la carga que conlleva el bloque de derecho penitenciario. Y no me extiendo más, que me enrollo mucho y vamos con las principales novedades que introduce el Acordaros Real Decreto 190/1996, 9 de febrero, por el que se aprueba el reglamento penitenciario. Voy a hacer un poco de resumen, ¿vale? No lo voy a leer todo. Voy a ir al grano de lo que más o menos han ido preguntando más y no quiero hacer el vídeo muy extenso. Bueno, principales novedades. Del extenso contenido del reglamento penitenciario que se aprueba por este Real Decreto se dirige a los siguientes objetivos. A. Profundizar el principio de individualización científica en la ejecución del tratamiento penitenciario. Recordamos el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es importantísimo. Acordaros, mira, ya viene aquí el principio de individualización científica. Acordaros del 72. Si en este momento no os acordáis, hacéis una rápida lectura y refrescáis, porque tenemos que ir avanzando y refrescando contenido. Para ello se implanta la aplicación de modelos individualizados de intervención para los presos preventivos, que representa en torno al 20% de la población reclusa, en cuanto sea compatible con el principio constitucional de presunción de inocencia. Con esta medida se evita que la estancia en prisión de una parte importante de la población reclusa solo tenga fines custodiales, al tiempo que se amplía la oferta de actividades educativas, formativas, socioculturales, deportivas y medios de ayuda que se programen para propiciar que su estancia en prisión sirva para paliar en lo posible las carencias detectadas. Acordaros que los penados es el PIT, Programa Individualizado de Tratamiento. Acordaros que los preventivos lo introduce el reglamento penitenciario. Modelo individualizado, no programa, sino modelo individualizado de intervención, porque los preventivos no tienen tratamiento. PIT para penados y este modelo para preventivos. En esta misma línea, la regulación de las formas especiales de ejecución, importantísimo este título 7, formas especiales de ejecución, donde entrarían las salidas programadas, el artículo 114, programas de actuación especializada del 116-17, proporcionan los medios necesarios para adaptar el tratamiento a las necesidades individuales de cada interno, cuyo programa podrá combinar incluso elementos de los diferentes grados. Y aquí ya nos habla del artículo 100.2 que introduce el principio de flexibilidad. Importantísimo el 100.2. Cuando lleguéis allí, ponerlo en amarillo, en azul, en verde, porque van a hacer hay mucho jugo con este artículo, ¿vale? Leo otra vez, es importante. Formas especiales de ejecución, título 7. Salidas programadas, artículo 114, de los programas de actuación especializada, 116, 117 artículos, proporciona los medios necesarios para adaptar el tratamiento a las necesidades individuales de cada interno, cuyo programa podrá combinar incluso elementos de los diferentes grados de clasificación en las condiciones establecidas en el artículo 100.2, que introduce el principio de flexibilidad importante. Dentro de las formas especiales de ejecución se crea pregunta de tesis reiterada. Se crean los centros de inserción social, los CIS, ¿vale?
y se regulan con detalle. Es decir, si se regulan con detalle es porque ya estaban, no lo crea el reglamento penitenciario. Es decir, recapitulamos, se crean los CIS y se regulan con detalle las unidades dependientes y las unidades extrapenitenciarias. Se regulan con detalle las unidades dependientes y las unidades extrapenitenciarias. Y se crean los CIS. Pregunta de test, ¿eh? Que luego no me digáis que no habéis contestado bien. Seguimos. Mm, 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 mm. Me quiero ir a lo importante, ¿vale? Porque aquí hay mucho contenido. Seguimos. Se regulan con detalle las unidades dependientes y las unidades extrapenitenciarias como instrumentos para el tratamiento de colectivos específicos de reclusos que permiten utilizar los recursos extrapenitenciarios existentes en la sociedad a la que se encomienda su gestión por vía de las entidades colaboradoras. Artículo 62. Repito, artículo 62 también he visto preguntitas, ¿vale? Estas entidades colaboradoras también juegan un papel importante. Repito, dentro de las formas especiales de ejecución se crean los centros de inserción social, ¿sí? Se regulan con detalle unidades dependientes, unidades extrapenitenciarias, como instrumento para el tratamiento de colectivos específicos de reclusos que permiten utilizar los recursos extrapenitenciarios existentes en la sociedad a la que se encomienda su gestión por vía de las entidades colaboradoras. Artículo 62. Aquí nos encontraremos estas entidades colaboradoras. El desarrollo de las unidades de madre y los departamentos mixtos, estos últimos con carácter excepcional, mixto, donde hay hombres y mujeres, estos con carácter excepcional, extiende el principio constitucional de protección a la familia, al ámbito penitenciario, para paliar en lo posible la desestructuración de los grupos familiares que tengan varios miembros en prisión y para proporcionar la asistencia especializada necesaria a los niños menores de 3 años que convivan en prisión con sus madres, en consonancia con la reciente modificación del artículo 38 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. B. La utilización generalizada de los instrumentos de diseño y ejecución del tratamiento implica una mayor potenciación y diversificación de la oferta de actividades para evitar que dichos instrumentos queden vacíos de contenido, dinamizándose la vida de los centros penitenciarios que, sin perjuicio de sus funciones custodiales, se configuran como un auténtico servicio público dirigido a la resocialización de los reclusos. C. Apertura de las prisiones a la sociedad, que formula crecientes demandas de participación y se implica cada vez más en las actividades penitenciarias para potenciar la acción de la Administración y con los recursos existentes en la sociedad y para fortalecer los vínculos entre delincuentes y sus familias y la comunidad, en línea con las conclusiones de las Naciones Unidas en su reunión de Tokio, diciembre de 1990. Esto tiene pinta de pregunta de tesis. Repito la C. Apertura de las prisiones a la sociedad. Acordaros, que hay contactos con el exterior. Es muy importante el tema de contacto con el exterior. Ir haciendo memoria de lo que hayamos visto ya del reglamento penitenciario. Apertura de las prisiones a la sociedad, que formula crecientes demandas de participación y se implica cada vez más en la actividad penitenciaria para potenciar la acción de la Administración con los recursos existentes en la sociedad y para fortalecer los vínculos entre los delincuentes, sus familias y la comunidad, en línea con las conclusiones de las Naciones Unidas en su reunión de Tokio de diciembre de 1990. El reglamento no solo contiene un variado elenco de contactos con el exterior, permisos de salida, comunicaciones especiales, potenciación del régimen abierto, tratamiento extrapenitenciario, sino que favorece decididamente la colaboración de entidades públicas y privadas dedicadas a la asistencia de los reclusos. D. En materia de régimen penitenciario, el reglamento efectúa una redefinición del régimen cerrado, estableciendo dos modalidades de vida, ¿vale? Muy, muy importante esto, ¿eh? Establece dos modalidades de vida. Una, que son los departamentos especiales de control directo para los internos extremadamente peligrosos y módulos o centros de régimen cerrado para los reclusos manifiestamente inadaptados. Es decir, tenemos los departamentos especiales para los que son muy peligrosos y módulos cerrados pues para aquellos que no se adaptan, ¿no? Que son inadaptados, no se adaptan a los regímenes comunes.
cuyo destino se efectúa mediante resolución motivada fundada en causas objetivas. Importante lo de resolución motivada fundada en causas objetivas. Importante. El régimen cerrado, aunque contribuye al mantenimiento de la seguridad y del buen orden regimental, no tiene naturaleza sancionadora. El régimen cerrado simplemente corresponde pues a un tipo de grado que es el primer grado, ¿vale? No tiene naturaleza sancionadora, no es por castigo, ¿de acuerdo? El régimen cerrado, aunque contribuye al mantenimiento de la seguridad y del buen orden regimental, no tiene naturaleza sancionadora, sino que se fundamenta en razones de clasificación penitenciaria en primer grado. Seguimos. En materia disciplinaria, importantísimo, se han mantenido las faltas tipificadas, se han mantenido las faltas tipificadas en los artículos 108, 109 y 110 y las sanciones establecidas en el artículo 111, así como la determinación de los actos de indisciplina grave del primer párrafo del artículo 124. Todo ello del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981 del 8 de mayo, en la redacción dada por el Real Decreto 787/1984 del 26 de marzo por no haberse modificado la Ley Orgánica General Penitenciaria. Importante esto. Pregunta reiterada de que es que esto está en vigor y luego veremos por qué está en vigor. Por eso es importante las disposiciones, porque veremos qué disposición del Reglamento Penitenciario del 96 mantiene aún en vigor el artículo o varios artículos del 81, bastantes artículos, entre ellos una parte que nos interesa mucho que son nuestras funciones como ayudantes del cuerpo, de instituciones penitenciarias. Ahí van a estar nuestras funciones y lo iremos viendo poco a poco. Pero quedaros con que se mantiene la 108, 109 y 110 las sanciones del 111 y el primer párrafo del 124 del Reglamento Penitenciario del 81, ¿vale? Principio de oportunidad en materia disciplinaria es importante mediante la regulación de los mecanismos de aplazamiento, suspensión de la efectividad y reducción o revocación de las sanciones impuestas. También es importante que, aunque estén en vigor estos artículos del 81, se ha regulado detalladamente un procedimiento sancionador, que lo veremos, con las debidas garantías, en sintonía con la doctrina constitucional y con las observaciones formuladas por los jueces de vigilancia. En cuanto al control de la actividad penitenciaria, destaca la intervención del Ministerio Fiscal en numerosas materias y una mayor comunicación con la jurisdicción de vigilancia, o sea, el juez de vigilancia. Y por último, de las novedades que introduce el reglamento penitenciario, me interesa mucho la parte de la asistencia sanitaria, es muy importante, porque hace efectivo el principio de universalización de la asistencia. Se regula la corresponsabilidad de la administración penitenciaria y de la administración sanitaria. Corresponsabilidad, no solo responsabilidad de la administración penitenciaria y también de la sanitaria. Entonces, ya veremos, bueno, de hecho lo vimos, cuando vimos las prestaciones de las administraciones que están en el título nuevo, en el título 9, cómo establecía la administración penitenciaria convenios, protocolos, procedimientos con la administración sanitaria, incluso pagaba, sufragaba los gastos que un hospital por reformas por seguridad tenía que tener, pues la administración penitenciaria lo sufragaba. Eso es importante que vayamos recordando, ¿vale? Porque se van acumulando articulados, es importante que vayamos avanzando, pero no dejando atrás aquello que se va quedando como en suspenso, ¿no? Que nos suena, pero lo vamos perdiendo. Hay que ir avanzando, pero a la vez hay que ir repasando. Bueno, como os decía, se regula la corresponsabilidad, administración penitenciaria y sanitaria, que se articulará mediante la formalización de los correspondientes convenios de colaboración que contemplen los protocolos, planes, procedimientos y responsabilidades financieras. Con este mismo objetivo de optimizar la utilización de los recursos extrapenitenciarios, se reordena la acción social y los servicios sociales penitenciarios que se coordinan con las redes públicas de asistencia social de la Administración Pública. Finalmente, el título 11 contiene el nuevo modelo organizativo de los centros penitenciarios. Importante porque
solo resulta aplicable a las comunidades autónomas con competencias ejecutivas en materia penitenciaria como derecho supletorio. ¿Vale? Repito, solo resulta aplicable a las comunidades autónomas con competencia ejecutiva en materia penitenciaria como derecho supletorio. Pregunta reiterada de test. Su finalidad básica consiste en racionalizar y desconcentrar las funciones que se realizan en los establecimientos penitenciarios, tratamiento, régimen, potestad disciplinaria y gestión económica. Y yo creo que con esto creo que se contempla en bastante profundidad por los que nos puedan preguntar de las novedades introducidas por el RP del 96, ¿vale? De todas maneras, abajo pondré el link del BOE para que tengáis siempre el reglamento penitenciario, pintéis, cuando vayáis a acceder al vídeo, pues tengáis abajo en la descripción, voy a dejar los enlaces de las normativas que vayamos comentando, en este caso el reglamento penitenciario, voy a dejar el link del reglamento penitenciario del 96 y del 81, ¿vale? Como ya sale aquí el 108, el 109, el 110, el 111, darle una lectura. De todas maneras, ya haré un vídeo para leerlo, pero como todavía nos queda, si queréis ojearlo vosotros y os vais familiarizando. Y nada, solo llevamos un ratito y casi ya hemos pasado de 20 minutos. Como digo, para no hacer los vídeos tan pesados, vamos a dejarlo aquí. Ya hemos visto las novedades. El siguiente vídeo nos vamos a ver las disposiciones y el siguiente los primeros artículos del reglamento penitenciario. Ya para el siguiente nos meteremos con nuestras competencias, las unidades de servicio de nosotros, ¿no? Hay que visualizar de que ya somos funcionarios. Pues nos vemos en un ratito.